A ver, ¿qué encontramos hoy por acá? A ver. ¿Cuál es y ha sido siempre prácticamente la única línea roja de China? Hay una muy clara que determina todas tus relaciones con ese país. Puedes pasarte toda la campaña emitiendo consignas sin sentido sobre el país comunista, dicho sea de paso a través de TikTok, herramienta proveniente del país comunista por excelencia, pero las consecuencias reales llegarán solo si cruzas ese Rubicón. Pues está claro, la línea roja de China es Taiwán, porque según China y según la aplastante mayoría de los estados del mundo, existe una sola China con capital en Pekín. Taiwán es parte de ella, una región más, un territorio más del país, de China. Digamos, con toda honestidad, pues este video, o el video que hacen Afino Genova y el señor Pablo Iglesias. Afino Genova, para quienes no la conocen, es una periodista rusa, y el señor Pablo Iglesias, para quienes no lo conocen, es, digamos, como el máximo exponente del atraso latinoamericano en Europa, en España, prácticamente, fundador del partido Podemos, político español de extrema izquierda. Obviamente no le ha ido muy bien, últimamente electoralmente hablando. Parce, en serio, no podemos exportar las ideas de Vargas Llosa, teníamos que venir a exportarlas de Hugo Chávez, y después se preguntan que por qué uno le tiene tan poca fe a este continente. El hecho es que, pues es un video que ellos hacen despotricando contra Milei, a pesar de que solo lleva un mes de gobierno. Como, pues obviamente ha sido tan poco tiempo, no considero relevante discutir ese tema exactamente. Con relación al tema de China, pues lo dije incluso desde antes de elecciones, que haber hecho este tipo de declaraciones era un error, pero consideré importante traer este clip a colación porque me sirve para dar una pequeña clase en tema de política exterior, porque pues empezando porque el tema de China y Taiwán pues tampoco es tan así, o sea, el problema con China y Taiwán es bastante complejo, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, pero tal vez, digamos, esta metida de pata del señor Iglesias me permita mirar esto o explicar esto desde otro enfoque. Entonces aquí vamos. Vean, como lo dije, como lo he dicho en momentos pasados, pues el problema con China y Taiwán es bastante complejo. No es tan simple como decir, no, es que hay una sola China y hay un solo estado y ya. Y China controla todo, porque pues eso no es tan así. A ver, pues para que entiendan la complejidad de este problema, muy rápidamente, porque ya lo he explicado en varias oportunidades, Taiwán hacía parte de China hasta que China entra en el régimen comunista en 1948. En esos momentos Chiang Kai-shek, que estaba en el poder, pues se vuela del poder, Mao Zedong se va al poder y Chiang Kai-shek lo que hace es que se vuela a Taiwán, a esa isla que en esos momentos le pertenecía a China, y declara la independencia. Y desde ese entonces los taiwaneses han venido diciendo que pues quieren ser independientes, que no quieren pertenecer a China. Cuando los Estados Unidos y Occidente y prácticamente todos los estados del mundo se dieron cuenta de que había pues la China continental, que era comunista, y una isla que se había separado del país diciendo que era capitalista, inmediatamente pues no demoraron realmente en reconocer a Taiwán como un estado. ¿Cuál es el tema? Y pues aquí voy a tener que hablar un poco sobre algo que es tremendamente importante en el día de hoy y que está relacionado con la política exterior norteamericana. La política exterior norteamericana ha estado, por lo menos hasta muy recientemente, marcado por la pauta que dio un presidente de inicios del siglo XX llamado Theodore Roosevelt. Teddy Roosevelt, que era un realista de las relaciones internacionales. Él a su vez heredó, digamos, ese realismo del realismo inglés, que predominaba en el siglo XIX, que era pues el realismo del imperio inglés hasta cuando lo perdieron. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿cuál es la idea principal acá de esta forma de ver el mundo? Y es que lo importante, sobre todo cuando eres una superpotencia como los Estados Unidos, es esforzarse al máximo por mantener el equilibrio, es decir, porque las cosas se queden como están. ¿Por qué? Porque si las cosas cambiaran, es decir, si en términos militares, exclusivamente militares, un país se vuelve más poderoso que el otro, eso inevitablemente va a llevar a una guerra. Y como lo que más nos interesa a todos es vivir en paz, uno de los grandes llamados que tienen que hacer las grandes potencias es que los países poderosos mantengan el equilibrio entre sí siempre. Cosa diferente pasa con los países débiles. Un país débil
si llega a ser una amenaza contra ese equilibrio, lo que va a intentar o debería intentar hacer el país fuerte es simplemente cambiar el gobierno. Entonces, o si no se cambia el gobierno, se excluye. Una de dos. Y eso, digamos, explica, por ejemplo, cuál ha sido la política, por lo menos de Estados Unidos y Occidente, hacia Cuba. Obviamente Rusia y China tienen una política exterior, por lo que para ellos es más conveniente tener un aliado como Cuba, porque Cuba puede proveer, lo único que puede proveer es ubicación geográfica. Esa ubicación geográfica para chinos y rusos es muy conveniente porque está ahí en la puerta de Estados Unidos. Entonces, eso, digamos, fomenta la posibilidad de una alianza entre ellos. Así es como funcionan las relaciones, pues no solo con Cuba, funcionan con todos los países del mundo. Un hiperrealista, como lo dije anteriormente, pues lo que hubiera tratado de hacer es tratar de cambiar el gobierno, pero pues Estados Unidos estaba recién saliendo de una guerra, pues estaba también entrando en la Guerra Fría, había un archienemigo, pues que siempre ha estado ahí, que era la Unión Soviética, y tumbar el gobierno chino, que ya estaba bien consolidado, no parecía muy factible. Con el paso del tiempo, 20 años después, en la década de los 70, pues China ya se había consolidado como un poder y un poder bastante fuerte, ya un país consolidado que estaba creciendo, que tenía una economía que se estaba volviendo un poco relevante. Entonces un conservador como Nixon entiende que además era este país que estaba empezando a cobrar tanta relevancia, estaba enemistado con la Unión Soviética. Entonces Nixon entiende que a pesar de que Mao Zedong era un comunista y que China era un comunista, era un país comunista, lo mejor para mantener el equilibrio era tratar de llevar a China por las buenas. Y lo que por eso él no tiene ningún problema, a pesar de su conservadurismo, en viajar a China a tomarse una foto mientras se da la mano con un comunista como Mao Zedong. Porque independientemente de las diferencias ideológicas, lo importante siempre es mantener el equilibrio. Y si me permiten terminar la explicación, van a entender por qué. Resulta que con el paso del tiempo, China no solo se volvió un país relevante en la región, sino que se volvió una potencia mundial, una potencia económica y además una potencia nuclear. Y para China, desde el 48 hasta ahora, el tema de Taiwán ha sido tremendamente relevante, porque ellos lo consideran parte de su territorio desde milenios, desde que existe el país. Entonces, una de las condiciones que Mao siempre puso y que ha sido tradicional en la política china es obligar a Occidente a que reconozca que Taiwán es parte de China y que ellos tienen como poder sobre Taiwán. ¿Cómo hizo Occidente para manejar, digamos, maniobrar geopolíticamente el tema? Porque Taiwán, siendo capitalista, pues obviamente a ellos les convenía más que Taiwán fuera independiente. Se manejó este concepto de las dos naciones, un estado. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto que solo hay un estado, es decir, el estado chino, que tiene su capital en Beijing, los chinos se llegó a una especie de acuerdo con los chinos en el cual estos se comprometen a respetar la independencia de Taiwán, la autonomía de Taiwán, a cambio de que no se le reconozca su capacidad como Estado. Y esa es la forma como se había mantenido el equilibrio y se había mantenido la paz en esa región, hasta que al señor Trump se le dio por recibir la llamada del presidente taiwanés. Y digamos que esa metida de pata inició con una política de tirar por el trasto todo esto de mantener el equilibrio, que pues ya finalmente dio su puntada final cuando a la señora Pelosi se le da por ir a visitar al presidente de Taiwán pasando por encima de las autoridades chinas. Como resultado, tenemos una guerra en ciernes en la región que podría mandar a volar a mitad del Pacífico. Por eso es, digamos que en materia de realismo al estilo Teddy Roosevelt, todo lo que tenían que hacer los Estados Unidos en materia de política exterior era un solo trabajo y era mantener el equilibrio. ¿Qué quiere decir mantener el equilibrio? Si Corea del Norte está lo suficientemente armada, tiene armas nucleares, listo, no se puede tumbar el gobierno. Por lo menos hay que hacer lo posible para que Corea del Norte deje en paz a Corea del Sur. Si China es una potencia militar y económica, tiene armas nucleares, por lo menos hay que hacer hasta lo imposible para que China no se meta con Taiwán y mantenga y respete la autonomía de Taiwán, que era lo que se venía haciendo hasta hace muy poco. Sí, Irán está produciendo armas nucleares en masa y es contrario a los Estados Unidos. Lo que hay que hacer es, obviamente, seguir apoyando a Israel, pero evitar que las acciones de Israel lleven a un punto tal que todos los estados árabes, incluyendo Irán,
decidan ponerse de acuerdo para actuar en contra de Israel, desestabilizando la región. Y obviamente, si hay un problema entre Rusia y Ucrania, lo que hay que hacer es hacer hasta lo imposible para que Rusia deje en paz a Ucrania, evitando el conflicto. De eso se trata, mantener el equilibrio. Ese es el realismo político que tanto pregonaba Teddy Roosevelt, y fue el realismo político que manejaron en parte, porque la otra parte es el idealismo wilsoniano, que es el presidente que vino después, pero ese es explica gran parte de la política estadounidense, por lo menos hasta hace muy poco. Y como los estadounidenses hasta hace muy poco decidieron dejar de lado esa política, hoy tenemos un polvorín en Medio Oriente, una guerra en ciernes en China, Corea del Norte amenazando con invadir a Corea del Sur a cada rato, y pues Ucrania. Era solo un trabajo y no lo hicieron. Eso es todo por hoy. Como digo, digamos, esto es solo una parte. Para entender la política exterior estadounidense en toda su extensión, pues tendríamos ahora que pasar a ver el idealismo wilsoniano, que fue el presidente que vino después de Roosevelt y era el que se inventó, digamos, esta idea de que Estados Unidos tenía este destino manifiesto. Pues no se le inventó eso, pues hacía parte, digamos, vino de los predicadores cristianos que hablan de la ciudad en la montaña y demás, pero él fue el que llevó al campo de la política internacional toda esta idea de que Estados Unidos tenía como este destino manifiesto, de ser como la policía del mundo, de traer la paz, de defender la libertad, la democracia y demás, que es como la otra pata, digamos, de la política exterior norteamericana. Pero bueno, si les pareció de utilidad o si pues quieren decir algo al respecto, pues háganmelo saber en los comentarios. Hasta luego.